en base a esa oración, pues nos acercamos a la palabra del Señor. Voy a estar hablando directamente a los padres, pero seguramente el Espíritu Santo se encargará de aplicar todas estas verdades a sus vidas. Así que voy a hablar a los padres, figura paterna, pero por supuesto todo lo que voy a decir se aplica también a las madres, y los principios también, por supuesto, los podemos aplicar a los abuelos, tíos y todo lo que tiene que ver con el rol o la labor paternal. Vamos a acercarnos al texto que se encuentra en Lucas capítulo 2. Lucas 2, voy a leer versículo 40. Dice: y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. ¿Estoy ahí? ¿Sí? No, Lucas 2:40. ¿Sí? ¿No estoy ahí? No. ¿Dónde estoy? Y el niño crecía. Ahí el niño crecía sano y fuerte. Ah, bien, estaba equivocado. Imagínense que estaba en Hechos. Como Hechos es escrito por Lucas, pues. Dice así: y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Leo ahora versículo 43. Bueno, ustedes pueden seguir del 43 al 52. Voy a leer versículos 51 y 52. Dice: y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Paternidad responsable es el título que he puesto a este mensaje. Debemos saber que todas las influencias que un niño o una niña pueda recibir en la sociedad, en cualquier marco que se desempeñe, las personas de los padres, papá y mamá, siempre van a ser la mayor influencia en el niño y en el joven. Entonces es un mito y es una mentira creer que el grupo tiene más influencia sobre ellos que nosotros mismos. Si el grupo de edad está teniendo más influencia en nuestros hijos que nosotros, no nos dediquemos tanto a culpar al grupo como a mirar qué estamos haciendo nosotros, que estamos perdiendo la influencia que debiéramos tener en nuestros hijos. Lo que usted sea significará el modelo más grande que ellos tengan. Hay una ley en comunicación que dice que es imposible no comunicar. Nosotros pensamos que cuando nosotros comunicamos o cuando influimos en alguien es cuando estamos haciendo algo activo, ¿no? Y tal vez desde el punto de vista positivo sea así, aunque también usted puede ser muy activo y su comunicación o su influencia ser muy negativa. Pero lo que quiero decir es que cuando usted no está, cuando usted no hace, cuando usted está ausente, usted también está comunicando y está influenciando en sus hijos. De hecho, la ausencia de los padres, y específicamente hablo a los padres, la ausencia de la figura paterna, dicen muchos estudios, que tiene un impacto tan grande en los hijos, que por ejemplo, en las muchachas les provoca, les insta de alguna manera a buscar en los hombres ese amor y ese afecto que no tuvieron en su padre. Quiere decir que cuando una muchacha ha tenido ausencia de su padre, ya sea que no esté porque se fue, o está pero nunca ha estado para ella, muchas veces esas muchachas, no siempre, pero muchas veces esas muchachas van a ser precoces en sus relaciones amorosas porque están buscando en la figura de esos hombres lo que no tuvieron en sus padres. Por otro lado, la ausencia del padre para con el hijo varón, dicen las estadísticas que dispara el índice de delincuencia. Muchos de los muchachos que se inclinan a la delincuencia es porque no tuvieron a sus padres presentes, o porque estuvieron
pero no hicieron la labor de padre. No estuvieron ahí para ellos. Entonces es imposible que no comuniquemos. Estemos o no estemos, no nos podemos quitar de encima la responsabilidad que tenemos delante de Dios para con nuestros hijos. Y ese es un gran desafío para nosotros y una gran alerta. Si usted trabaja en usted mismo para ser un mejor hombre cada día, una mejor mujer, estará invirtiendo mucho en la formación de sus hijos. Me gustó mucho un comentario que puso hace creo que 2 días el pastor Roberto Azofeifa en Facebook, una vez más agradeciendo por la manera en que le han estado acompañando tantas personas y apoyando en medio de la enfermedad de su hijo. Y él ponía unas palabras hermosísimas y terminaba diciendo: no hay mejor inversión que el tiempo que uno dedica a un hijo. Y eso es algo que nosotros debemos tenerlo muy presente. Tomando como ejemplo entonces la familia de Jesús, esa familia ordinaria de Jesús, porque no es una familia extraordinaria, es una familia ordinaria, compuesta por un hombre común y corriente, José, por una mujer común y corriente, María, por un niño común y corriente, Jesús, hablando de su humanidad. No estamos hablando de un sobrehumano, estamos hablando de un ser humano en su totalidad, tal y como lo presenta la Biblia, aunque por supuesto también el Hijo eterno de Dios preexistente, pero hablando humanamente del Jesús humano, una familia totalmente ordinaria que incluso tenía otros hijos que eran hermanos de Jesús. Y tomando como ejemplo esa familia, vamos a observar y vamos a meditar brevemente en algunos aspectos relevantes en cuanto a una paternidad responsable. Así que aquí el protagonista no va a ser tanto Jesús, aunque por supuesto lo sigue siendo, sino los padres de Jesús y el rol que ellos cumplieron como padres terrenales de ellos. En tiempos como los que nos han tocado vivir, nos vemos obligados a buscar con diligencia aquellos principios y consejos bíblicos que nos orientan y capacitan para el cumplimiento de esta hermosa asignación que Dios nos ha dado, que es la de ser padre, que no sé ustedes, pero para mí es lo más difícil que me ha tocado en esta vida, ser padre. Es muy difícil ser padre. Y es muy difícil ser padre a la manera de Dios y a la manera bíblica en un mundo tan distorsionado, donde tristemente hay un refrán ahora que dice, no sé si aquí se usa, pero en Cuba sí: madre hay una sola, padre es cualquiera. Qué triste que los padres se hayan ganado, porque se lo han ganado muchos de ellos, y entonces que paguen justos por pecadores, que aquellos padres que se esfuerzan o que nos esforzamos por ser padres a la manera de Dios, tengamos que cargar con ese lastre que la historia ha dejado, porque tantos padres realmente no han sido buenos padres y han abandonado a sus hijos y han abandonado a su familia y no han estado ahí para sus hijos, deshonrando así a su familia y al Señor. La escuela, por eficiente que sea, la escuela, el colegio, no sustituye el papel del hogar. Entendamos eso. Y es verdad que el rol de la escuela es muy antiguo, mucho más antiguo que el de la escuela dominical. La escuela pública, como le queramos llamar, esa institución para apoyar a la familia en la educación de sus hijos y hacer de ellos entes sociales activos y que provean y aporten a la sociedad, aunque es muy antigua, no siempre estuvo, y por buena y eficaz que sea, la escuela no sustituye el papel de los padres. Así que entendamos la perspectiva complementaria de la escuela. Si la escuela no lo entiende así, si el gobierno no lo entiende así, si la sociedad no lo entiende así, entendámoslo nosotros. La escuela no está para instruir a nuestros hijos, para hacer de ellos hombres y mujeres de bien. La escuela no está para eso, la escuela está para complementar. Y a veces los gobiernos se quieren apropiar de nuestros hijos, no podemos permitir eso. Pero a veces es que nosotros se los entregamos a ellos. Y luego exigimos, si nuestros hijos están desviados, le exigimos a ellos, cuando ellos no son los máximos responsables. Somos nosotros. Porque somos los que más influencia tenemos sobre nuestros hijos. Y eso lo digo porque también lo corroboran muchos estudios. La figura del padre y de la madre es insustituible. Nadie tiene más influencia
sobre nuestros hijos que nosotros. La iglesia, incluso con todo lo que es y representa, tampoco sustituye el papel hogareño, mucho menos. El espacio de la escuela dominical no está para sustituir nuestro rol, ni la figura del pastor ni de los líderes de la iglesia. No están para eso, están para complementar. La iglesia tiene una función importante, pero nunca sustituye o suplanta el papel del hogar. No podemos esperar que la iglesia, por medio de sus funciones y ministerios divinamente delegados, supla en totalidad el papel del hogar, de los padres especialmente. Por eso la verdad principal en esta mañana, y es con la que quiero que nos quedemos todos, una paternidad responsable es aquella que influye positiva y naturalmente en el completo desarrollo de los hijos, de nuestros hijos. Y se dice fácil, pero cuando digo positiva y naturalmente en el completo desarrollo de los hijos, esto es algo que únicamente se puede lograr con la ayuda del Señor y dependiendo de su Santo Espíritu y guiado por su palabra. En primer lugar, y lo vemos ahí en el ejemplo de la familia de Jesús, en su desarrollo físico. Nosotros somos responsables del desarrollo físico de nuestros hijos, al menos en lo que esté en nuestras manos. Genéticamente tal vez no, pero en cuanto a alimentación, a cuidado, somos nosotros los responsables. Dice el versículo 52, la primera parte, también el versículo 40, primera parte de los textos que leímos en Lucas 2, dice, y el niño crecía y se fortalecía, 40, primera parte, y luego el 52 dice, que crecía en estatura. Entonces está hablando ahí de que Jesús era un niño que se desarrollaba plenamente. Para su etapa, para cada etapa de su vida, él iba desarrollándose plenamente. Ahora, ¿por qué yo digo que los padres son responsables? Porque es que Jesús era un niño. Un niño no puede crecer y desarrollarse plenamente sin el apoyo y cuidado de sus padres. Y Jesús tenía una familia a que Dios le dio. Unos padres terrenales que cuidaban de él. Los padres son responsables de proveer alimento para sus hijos. Y eso creo que casi todo padre lo entiende. Y creo que muchos padres se han quedado allí solamente. Mi labor como padre es traer comida para la casa. Más nada. Es importante. De hecho, estoy haciendo énfasis en ese punto, pero veremos más adelante que no es la única función de un padre. Inculcar buenos hábitos alimenticios es responsabilidad también de los padres. Los buenos padres, usted verá que están velando porque sus hijos no estén comiendo cosas que ya ellos son conscientes que le hacen daño. ¿Por qué? Porque el niño está en desarrollo y todo lo que su cuerpo esté asimilando, sabemos que le va a hacer o bien o mal. Por eso nosotros nos debemos también responsabilizar por eso. Los padres han de cerciorarse de que sus hijos duermen y descansen lo necesario. Muchos estudios también nos hablan de eso y corroboran esto. El niño necesita dormir las horas necesarias. El niño necesita tener un orden establecido. Hogares donde el niño lo mismo se acuesta a las 9 de la noche que a las 11 de la noche, no hay control. No es bueno. Ni para su salud física, ni para su salud emocional incluso. Tiene que haber orden en el hogar. Y debemos velar también porque el niño duerma las horas necesarias. Y tal vez algunos niños aquí me están mirando con mala cara porque dicen, aquí viene el pastor a volver con lo mismo. Ahora me agarran en mi casa y me dicen, ¿vio lo que dijo el pastor? Hay que acostarse temprano. Lo siento, pero es así. Es necesario. Buenos hábitos higiénicos han de ser enseñados también por los padres. Velamos también por eso. Porque hayan buenos hábitos establecidos desde el punto de vista higiénico en el hogar. Porque sabemos que eso tiene una repercusión en la salud. Sabemos por supuesto que las familias judías tenían muy en cuenta todo el tema de la higiene. Nosotros debiéramos tenerlo en cuenta también hoy. Cada uno de estos factores, así como el amor expresado, influyen y determinan el desarrollo físico del niño. ¿Sabía usted que estudios revelan que los niños que reciben amor y afecto crecen más? No estoy hablando aquí otra vez de la genética, de la raza. Si usted es hijo de papá y mamá pequeño, no espere que va a tener la estatura de un voleibolista. No aspire a tanto. Usted va a crecer en base a la genética que usted tiene.
Pero lo que sí está demostrado es que los niños que duermen las horas necesarias, que están en un círculo donde hay armonía, amor en el hogar y donde se le da afecto a ese niño de parte de mamá y de papá. No puedo profundizar mucho, pero el niño necesita los abrazos de mamá, pero el niño necesita los abrazos de papá. Y a veces los papás somos muy despegados, muy ásperos. Nuestros hijos, no solamente nuestras niñas, nuestros varones, y no solamente cuando son pequeños, también cuando están ya pichones, adolescentes, necesitan del abrazo de su padre. Lo necesitan, le hace bien. Incluso tiene un impacto en la manera en que ellos se sienten, en la manera en que se autoperciben desde el punto de vista emocional y de su autoestima. También en el desarrollo intelectual debemos ser parte fundamental. Eso nos tiene que interesar también a nosotros como padres. Y hay padres que descuidan esto, le da lo mismo si sus hijos estudian o no. No estoy diciendo aquí que usted tiene que ser un militar en casa, como he visto extremos también, y usted pone estándares para sus hijos. A veces padres frustrados porque no alcanzaron cierta carrera, quiere que ahora sus hijos sean el ingeniero que ellos no fueron, o el astronauta que ellos no fueron, o tantas cosas que ellos no fueron. Hay que tener mucha prudencia allí. Cuando dice Proverbio, instruye al niño en su camino, aunque muchas veces se nos ha enseñado que está hablando del camino de Dios, no es eso lo que dice Proverbio. Proverbio no está diciendo que es el camino de Dios. Instruye al niño en su camino, instruye al niño teniendo en cuenta las características de ese niño, teniendo en cuenta sus particularidades, y instrúyelo en su camino. Habla de conocer a tu hijo, tienes que conocerlo como nadie más, e instruirlo y respetar también incluso sus gustos y sus preferencias, porque es un ser humano distinto. Nuestros hijos no están para que ellos sean lo que nosotros queríamos ser y no fuimos. A mí me gustaría mucho que Jairo fuera lanzador de los Yankees de Nueva York, un estelar pitcher de los Yankees de Nueva York, pero eso lo veo cada vez más distante. En Costa Rica no se juega béisbol. Entonces, si no me enfoco ahora al fútbol, y no creo que tenga muchas habilidades para el fútbol, imagínense. Y a Jairo no le gusta el béisbol. Entonces, y a Cindy también le gustaría que fuera músico o que fuera el pianista, que ella no fue. Nos gustaría, pero hay que tener mucho cuidado. Ellos son personas individuales, ellos tienen su propia inclinación, nosotros les influenciamos, nosotros les instruimos, pero les respetamos también. Pero desde el punto de vista intelectual, por supuesto, dice también los versículos que leímos, y se llenaba de sabiduría, versículo 40, y dice el 52, y crecía en sabiduría. Es interesante porque cuando usted lee el versículo, lo que está transmitiendo es que en todas las áreas Jesús crecía equilibradamente. Y eso nos debe interesar a nosotros. ¿Para qué queremos un muchachón de este tamaño si no tiene sabiduría? No sabe tomar decisiones, no sabe conducirse, no se preparó para conducirse en una sociedad tan compleja y demandante como esta. Y no necesariamente tiene que ser universitario, porque aunque hablo del aspecto intelectual, sabiduría va más allá de lo intelectual. Lo incluye, lo implica, pero una persona sabia puede no ser universitario y ser sabio. Y usted puede tener delante de sí a un doctor muy dotado y ser un necio. Entonces, buscamos el desarrollo intelectual de nuestros hijos, nos debe preocupar de que estudien, de que se preparen, de que lean la palabra de Dios, de que lean otros libros, de que se instruyan, de que conozcan, pero sobre todo la palabra de Dios, para que se instruyan en ella y de ser inteligentes pasen a ser sabios. Y hay una gran diferencia ahí. Los jóvenes de hoy se enfrentan a un mundo cambiante en el que necesitan poseer nuevos conocimientos y técnicas. Tienen que prepararse, tienen que estudiar. ¿Cómo los preparamos? Incítelos a ser curiosos, alimente su creatividad, ayúdelos a adquirir hábitos de estudio y trabajo constante. Veo muchas veces a los padres ahí anegados, esforzándose porque su hijo se capacite mejor, porque le buscan incluso a veces maestros que les apoyan, que les refuerzan, cursos para que aprendan idiomas. Eso es bueno, siempre y cuando haya un equilibrio. Los padres de Jesús fueron diligentes en inculcarle el temor de Dios.
Pueden ver ahí versículos 39 y 41 del capítulo 2. Ellos de hecho fueron muy diligentes en cumplir cada uno de los aspectos que requería la ley y toda la práctica religiosa y espiritual de la época. Jesús, recuerden que era un niño judío criado por padres judíos. Leo en Job 28:28. Dice así: y dijo al hombre, he aquí el temor del Señor es sabiduría y apartarse del mal inteligencia. Quiere que su hijo sea inteligente, quiere que su hijo sea sabio y le vaya bien en la vida. Además de que se instruya, de que pueda estudiar, si es posible, una carrera universitaria. Instrúyalo en el temor de Dios y va a ser alguien sabio, que tema a Dios, que pese sus motivaciones, que pese sus aspiraciones, sus decisiones, según la palabra de Dios, que tenga en cuenta al Señor para conducirse en su vida. Y ese es el mejor legado que usted le podrá dejar a su hijo. Aunque cuando parta su hijo no tenga casa porque usted no tuvo casa, no tenga un carro porque usted no le pudo dar un carro, no porque no se esforzara, sino porque no pudo. Tal vez usted no le dejó nada material a sus hijos, pero si le dejó ese legado, usted hizo la mejor inversión. Salmo 111:10, el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Y se nos repite en Proverbios 1:7, el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Proverbios 9:10, el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Fíjense cuántas veces se enfatiza y lo olvidamos. Si temen a Dios, serán sabios. Desarrollo emocional nos importa también, nos interesa. Dice 2:52, y crecía en gracia. Eso significa que Jesús era alguien que le caía bien a la gente. La gente le estimaba. No sabemos cuán simpático era, no sabemos cómo era su manera de relacionarse con las personas, pero dice que crecía en gracia. Por supuesto, la gracia de Dios estaba sobre él, como la gracia de Dios está sobre nuestros hijos, porque la gracia de Dios está sobre nuestros hogares, pero nosotros tenemos que apropiarnos de eso y hacer la labor que entonces nos corresponde, para que esa gracia que está sobre nuestros hijos sea visible a todos. Efesios 6:4 dice: y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina e instrucción del Señor. Y Colosenses 3:21, padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Y sabe, investigando, porque he estado estudiando mucho estos pasajes porque forman parte de mi proyecto de tesis, que tiene que ver precisamente con la paternidad y el rol de los padres en el hogar para con sus hijos, descubrí algo, o corroboré algo. Está hablando directamente aquí, tanto Efesios 6:4 como 3:21, a la figura paterna, no a la madre. Aunque se aplican los principios, pero está hablando directamente a los padres. Y uno se preguntará, bueno, ¿por qué el Señor es enfático y le dice a los padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos? Muy posiblemente sea porque tristemente desde muchos años atrás y hasta la fecha, también en los tiempos bíblicos, los padres vienen a ser la figura del látigo en el hogar. El que no está, pero aparece para corregir, muchas veces para ofender. Y muchas veces las madres son responsables también de eso. No pueden con los hijos porque los están mimando constantemente, y cuando ven que no pueden, llaman al padre para que el padre venga a azotar al hijo. Y hay un desequilibrio ahí, una falta de comunicación y de acuerdo entre mamá y papá en la educación de los hijos. ¿Por qué tiene que aparecer el padre como la figura severa? Y entonces el padre ausente, de que nunca da un abrazo, nunca da una palabra de afirmación. Y ahí van estos textos y esta exhortación para nosotros. Vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos. Porque muchas veces los padres que son así de severos, lo que hacen es provocar ira y rebeldía en sus hijos. Este nada más aparece para venir a ofenderme y a decirme que es el padre y el macho de la casa. ¿Qué está pensando ese hijo? Cuando yo crezca, el muchacho o la muchacha, esto se va a terminar y me voy. Y lo que están provocando es precisamente eso: ira
en sus hijos. Dice, sino criarlos en la disciplina e instrucción del Señor. Y como que en la disciplina e instrucción del Señor hay un equilibrio perfecto. Usted corrige en amor. Usted instruye en amor. Usted habla con severidad, pero con respeto. Hemos heredado, yo grito porque soy tu papá o tu mamá. Eso está mal. Porque después cuando tu hijo grite, le vas a decir, tú no me puedes gritar, pero es que tú le gritaste primero. Y eso lo heredamos muchas veces de nuestros hogares. Son distorsiones. Rompamos con eso. Usted no gana autoridad gritando, ni diciendo yo soy tu papá. Él sabe que es tu papá, demuéstralo. Que eres su papá. Él sabe que eres su mamá, demuéstralo. Con equilibrio. Y dice Colosenses 3:21, padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. ¿Saben lo que es exasperar? Nunca hay una palabra de aliento. Siempre son regaños, siempre son exigencias. Nunca hay una palabra de afirmación. Si cogió 98, usted se centra en los 2 puntos que le faltaron para el 100. Si limpió la casa o la barrió o lavó los platos, usted se fija en el plato que quedó sucio, pero no se fija en los 10 que quedaron limpios. Y usted exaspera y exaspera y exaspera a sus hijos. Y dice, se desalientan. No hago nada bien. No puedo poner una. No hay manera de ganarme el favor de mis padres. Y está hablando directamente a la figura del padre. Porque al parecer en el tiempo bíblico era lo que más abundaba. Pero por supuesto los principios aplican para todos. Los hijos necesitan sentirse amados. Eso tiene un impacto en sus emociones. Y para que nuestros hijos se puedan desempeñar plenamente, no solamente tienen que ser grandes, no solamente tienen que tener instrucción. Cuán importante es que ellos se sientan valorados. Que en primer lugar, en un mundo tan cruel como este, donde tanta gente le va a criticar, donde tanta gente le va a humillar, donde tanta gente se le va a oponer, que para colmo no tengan el apoyo de sus padres. Eso es fatal. Necesitan sentirse amados, necesitan ser escuchados. Recuerdo, mi abuela tenía muchos valores, una mujer de campo, y le debo mucho a ella, pero uno tiene que ser capaz cuando uno crece de saber qué era lo bueno que te enseñaban y lo malo que te enseñaban. Y recibí muchas cosas positivas de ella, pero ella decía un refrán: los niños hablan cuando las gallinas mean. ¿Sabes lo que significa? Las gallinas no orinan. Entonces, en el hogar los niños no podían emitir criterios. Era la regla. Eso no está bien. Son niños, son inexpertos, muchas veces dicen cosas inmaduras, necesitan ser escuchados. Adolescentes que muchas veces hablan tonterías, necesitan ser escuchados. Lo necesitan. No es que nos hagamos lo que les escuchamos, es que les escuchemos, porque ellos lo saben. Cuando les estamos prestando atención, lo saben, lo perciben. Tanto el sentirse amados como escuchados producen en los hijos una saludable autoestima. Si lo sabemos, practiquémoslo. Sin autoestima los niños no progresan académicamente, ni socialmente, ni personalmente. Y si progresan muy distorsionados. Si sienten que usted no cree que puedan hacer nada bien, eso será lo que hagan, no van a hacer nada. Padres que se dedican a repetirle una y otra vez a sus hijos, no va a hacer nadie. No va a hacer nadie. Y usted se está encargando de que no sea nadie. En cambio, si tienen un concepto muy positivo de sí mismos, lograrán maravillas. Desarrollo social. Dice que Jesús crecía en gracia para con los hombres. Para con los hombres. Ha de ser una meta de todo padre que sus hijos lleguen a ser personas de bien. ¿No es así? Hombres y mujeres de bien. Es lo que queremos. Que sepan relacionarse y desenvolverse socialmente.
que a donde lleguen, ellos sepan aclimatarse. Y no sean los que llegan y no pueden estar en ningún lugar porque todo el mundo les hace daño, porque todo el mundo les hace mal y ellos son el centro. Cuando usted se encuentra una persona que va de aquí para allá y siempre tiene problemas con todo el mundo, el problema ¿dónde está? En la persona. Usted puede tener problemas con alguien, usted puede chocar acá, pero usted no puede chocar con todo el mundo, es imposible. Si usted tiene problemas con todo el mundo, el del problema es usted. Los padres deben de educar a sus hijos en la buena comunicación con su prójimo. Los padres deben educar a sus hijos en lo concerniente a las relaciones con el sexo opuesto. Y esto es medular. Los padres, muchas veces papá y mamá, los dos se desentienden. Tema sexual, nada. Pero el padre, mucho menos. Cuando se empieza a tocar el tema, se escurre y le deja el asunto a la mamá. Y luego entonces se lamenta porque su hija o su hijo no tomó la mejor elección. Usted es el responsable si actuó de esa manera. Los padres deben alertar y proteger a sus hijos de las malas influencias de la sociedad. Por eso vuelvo atrás. Para que esto ocurra, ¿qué tiene que suceder? Tiempo dedicado, escucharles, conversar con ellos, interesarse por sus problemas, que para usted puede ser una tontería, pero son los suyos, no son los de usted. Son sus problemas y son importantes. Escuche, téngala en cuenta, sepa por qué se siente de esa manera, pase tiempo con ellos. Y por último, en su desarrollo espiritual. Dice, y la gracia de Dios era sobre él. Versículo 40, la última parte del versículo. Las bendiciones no se reciben por haber nacido bajo una buena estrella, ¿saben? O clavando herraduras a la puerta. Aquí se usa también las herraduras que se clavan en la puerta para la buena suerte. Si quiere, hágalo. Yo no le digo que no, yo no voy a revisar su puerta. Llena las herraduras. No por eso va a venir dinero, ni va a venir prosperidad, ni le va a ir bien. Le va a ir bien si usted teme al Señor, si usted tiene en cuenta la palabra de Dios, le va a ir bien. Las herraduras téngala ahí. Si quiere, tal vez el día de mañana la pueda vender y sea mucha materia prima para vender. Por el contrario, si Jehová no edificare la casa, en vano trabaja los que la edifican. Pero Jehová va a edificar la casa, pero ¿saben cómo? A través de nosotros. Que es la parte que a veces no cantamos aquí. Jehová va a edificar mi casa. Señor, edifica mi casa, pero yo hago todo lo contrario, como papá o como mamá. Todo lo que la Biblia no me enseña es lo que yo hago. Jehová edificará mi casa. No la va a edificar porque Él la quiere edificar a través de ti. En Deuteronomio 6 al 7 dice así: grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando, incúlcaselas continuamente a tus hijos, háblale de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Que forme parte de tu vida, que realmente la palabra del Señor, como decía Spurgeon, corra por tus venas, como algo natural, no como algo impuesto, algo natural. No hay que estar hablando de la Biblia constantemente. Si usted está hablando de la Biblia constantemente y por el otro lado usted la desobedece constantemente, ¿qué está haciendo? Pero si usted no habla tanto de la Biblia y usted no se sabe todos los versículos bíblicos habidos y por haber, pero usted vive la palabra y usted teme al Señor y usted tiene en cuenta la palabra de Dios, sus hijos lo perciben y lo siguen. Al parecer, José y María fueron muy diligentes en el cumplimiento de esta tarea. Cuando usted lea toda la historia y todos esos primeros pasajes, se van a dar cuenta que ellos fueron diligentes en circuncidar al niño al 8º día, lo llevaron al templo, ahí se encontró con dos señores que incluso profetizaron de él, lo llevaron a los 12 años como era acostumbrado también, y bueno, sucedió que ahí se perdió Jesús y todo lo demás, todo forma parte del contexto de los versículos que cité. Los padres tienen una gran responsabilidad con relación a la espiritualidad de sus hijos. La mayoría de los padres cristianos admitirían encontrarse algo intimidado ante la responsabilidad en que nos colocan las escrituras. Si somos sinceros, ¿verdad? A veces yo digo, Señor, lo que me pides
yo no puedo. En esta sociedad, el tiempo que yo puedo dedicar a mis hijos, tanto tiempo que pasan en el colegio, en la escuela, a veces recibiendo cosas muy buenas, pero a veces es una influencia que yo no quisiera. En mi ineptitud, en mi falta de sabiduría, lo que me pide, Señor. Pero ahí hay dos: o colgamos los guantes o seguimos. ¿Saben? O usted desiste o usted sigue. Y aquí, por supuesto, no hay manera de que nosotros desistamos. Proverbios 22:6, el texto que citaba ahorita: instruye al niño en el camino correcto, y aún en su vejez no lo abandonará. También en Efesios dice 6:4, críenlo según la disciplina e instrucción del Señor, que ya también lo vimos. La realización de nuestra solemne obligación de padres debería provocar en nosotros cierto miedo y temor. Eso es bueno. Que no sintamos que lo podemos hacer, sino que sintamos: Señor, sin ti no puedo hacer. Pero aún así no es necesario que esto nos paralice. Enseñar a nuestros hijos las cosas espirituales es un placer. No hay nadie más receptivo, más hambriento para aprender o más confiado que un niño. Y lo cierto es que jamás encontraremos discípulos con más deseos de aprender que nuestros hijos. No desperdiciemos la oportunidad. Yo diría cada oportunidad que tenemos para con ellos. Los padres han de cultivar una sana espiritualidad en sus hijos para que, llegado el momento, estos sepan cómo resistir las malas influencias espirituales, que las tendrán. Por eso tenemos que aprovechar el tiempo que tenemos con ellos, para fortalecerles, para que ellos establezcan en sí mismos y por sí mismos convicciones espirituales. Nosotros no le podemos pasar la fe a ellos, pero nosotros sí podemos propiciar para que ellos puedan ver el Evangelio como la más grande noticia, al Señor como lo más grande que puedan tener en su vida, y puedan aferrarse de ellos, pero que lo vean también en nosotros. Mi padre y mi madre temen a Dios, les va bien. No es que les va bien en todo, no es que todo es color de rosa, sino que yo quiero ser como mi padre o como mi madre. Yo quiero construir un hogar como el que ellos han construido, y yo sé que eso ha sido posible porque lo han construido sobre los principios del Evangelio. Un jovencito o jovencita expuesto a malas influencias espirituales corre grave peligro, a menos que conozca a Dios y esté cimentado en la verdad. Por eso va a llegar un momento donde ya no tenemos tanto tiempo para con ellos. Hay que aprovechar el tiempo para, llegado el momento y ellos tengan una influencia mucho más invasiva sobre ellos en esta sociedad, ya tengan todas las herramientas para poder enfrentar esa etapa en sus vidas. Hay adolescentes bien plantados en la verdad, ¿saben? Porque lo otro que nos hemos creído es muy joven. Es muy joven. Y en eso es tan joven que creemos que no puede. Pero ¿y José no era joven? Era un adolescente. José era un adolescente cuando pasó por todo lo que pasó y se mantuvo fiel al Señor, y dice: el Señor estaba con José. Pero él se mantuvo fiel cuando no había nadie que lo viera, porque estaba en una tierra ajena que nadie sabía quién era él ni quién era su Dios. El único que lo sabía era él mismo, y fue fiel porque tenía convicciones profundas establecidas en su corazón. Pero sus padres habían hecho la labor. Y de los padres de Daniel y de sus hermanos no se nos habla, pero inferimos que hicieron una buena labor, porque cuando llegaron cautivos, siendo también adolescentes, a una tierra extraña que trató de barrerle todas sus costumbres y convicciones y tradiciones, ellos no lo permitieron y se plantaron firmes. Dios los bendijo. ¿Y eran qué? Eran adolescentes. Entonces sí es posible que jóvenes, que adolescentes se mantengan firmes, si nosotros como padres hacemos la labor que nos corresponde. Y yo tomé todos estos principios y ya voy a concluir, y ustedes dirán: bueno, pero ¿cómo el pastor sabe que todo eso que ocurría
que dice que Jesús crecía en todas esas áreas de manera equilibrada y constante, tiene que ver directamente con sus padres. Bueno, vamos a volver a los versículos y voy a hacer un breve énfasis para que vean. Capítulo 2, versículo 40, fue el primero que vimos. Dice, después de haber cumplido 39, después de haber cumplido con todos los prescritos en la ley del Señor, volvieron a Galilea, está hablando de sus padres, a su ciudad de Nazaret. Y el niño crecía. Ese I nos está diciendo que hay una consecuencia, hermanos, que se deriva de la labor de sus padres. Y el niño crecía en todas las áreas. Pero cuando vamos al 52, y aquí hay algo muy interesante, porque ahí está el pasaje donde fueron al templo. Jesús con 12 años se les perdió. Cuando lo buscan, lo encuentran hablando con los maestros de la ley, que se maravillaban, dice, por su inteligencia y sabiduría. Ellos le reprenden, pero le reprenden en amor, nunca fue con palabras ásperas ni ofensivas. Jesús le hace como un reclamo diciéndole, no han entendido quién soy y dónde debo estar, o cuál es mi prioridad. Aunque ellos no lo entienden del todo, dice que María lo atesoraba en su corazón. Pero dice que, voy a leerlo, dice, mas ellos, 50, mas ellos no entendieron las palabras que les habló, y descendió con ellos. Escuche bien esto, y los niños que están aquí, los jóvenes, que todavía están bajo la responsabilidad de sus padres. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Pero la construcción ahí, la mejor traducción es y continuó sujeto a ellos. No es que a partir de aquí lo estuvo, sino que siempre lo estuvo. Jesús siempre estuvo sujeto a sus padres. Y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y otra vez, y Jesús, como una consecuencia, crecía en todas las áreas. ¿Se da cuenta? Y ahora hablo aquí a los hijos. Hay un mandamiento muy antiguo que aparece en el Decálogo y se repite luego a lo largo de toda la Biblia: honra a tu padre y a tu madre, parafraseando, para que te vaya bien en la vida y para que tengas la vida. ¿Sabe qué significa esto? Que cuando honras a tu padre y a tu madre, aun cuando no son perfectos y se equivocan, honras a Dios. Cuando deshonras a tus padres, deshonras a Dios. Y aquí implica algo también. No honras a tu padre guardándole rencor ni resentimiento, aunque se haya equivocado. Honras a tu padre amándole y respetándole, aunque se haya equivocado. Y honras a Dios de esa manera. Y yo diría que si tu padre o tu madre se han equivocado y le honras y le respetas, les estás, voy a usar una palabra moderna, empoderando para que ellos recapaciten. Pero si le guardas resentimientos, ¿qué estás haciendo? Te estás comportando de la misma manera. No guardes nunca en tu corazón resentimiento para ninguna persona, pero especialmente para tus padres. No guardes rencor a tus padres, aunque no fueron los padres que debieran ser, aunque te hayan fallado en un momento determinado. Tenemos al Padre por excelencia, pero honremos a Dios honrando a nuestros padres. Termino diciendo lo siguiente: al contemplar la sociedad actual, la familia actual y su tendencia a empeorar, nuestra reacción puede ser la de resignarnos o de renunciar. Cito pues las palabras de Josué 24:15: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. A los hijos termino citándoles estos pasajes una vez más. Hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo. Efesios 6:1 y Colosenses 3:20: hijos, sed obedientes a vuestros padres en todo, porque esto es agradable al Señor. El Señor les bendiga a todos
Y otra vez, muchas felicitaciones a los padres.